Buenas noches, chicos, ¿cómo están? Buenas Hola, noches, Ira. buenas noches. Oigan, vamos a hacer hoy una indagatoria que nos han pedido y vamos a empezar. Ujú. Vamos a respirar profundo y vamos a movernos hasta una ciudad antigua que nos han pedido, a un lugar aparentemente histórico, arqueológico. Entonces, Fede, quiero que observes el lugar y Nico, quiero que vayas y me digas cómo sientes la cuestión energética. Y Margarita, vamos a la parte más esotérica y vamos a Jordania. Vamos a Petra. Fede. La primera sensación en ese lugar es un recorrido energético que va desde los pies hasta las rodillas, como si fueran botas energéticas, pero no es una sensación, aprieta un poco, pero es como una sensación de seguridad. Ujú, Genera como un poco de choque como en los bordes de abajo de las rodillas, como si ujú, fuera que hasta ahí termina esa bota. Y también se marca mucho el punto del cerebro y lo que se hace es como una conexión entre las, veo como un arco de los habitantes de ese lugar que van como desde los dedos pulgares de los pies hasta la frente, energéticos. ujú, Se percibe que el caminar se basa mucho en el conocimiento. Es como si eh, el hecho del aprendizaje y el poder como adquirir conocimiento fuera la forma de alimentación energética más importante, porque ujú, percibo como en las relaciones entre la gente del lugar, es como así como que si se forman figuras energéticas basadas en el conocimiento y si se percibe como un valle, ujú, como espacios abiertos de césped, como espacios de piedras y alrededor como si fueran espacios o de montañas o de acantilados alrededor ujú. y mucha tranquilidad en la respiración se siente en este lugar. Ok. Observa cómo sientes que esté distribuida esta ciudad de Petra. Ujú. Nico, ¿Me escuchas, Ira? ¿sí? Ok. Yo lo primero que observo, Ira, a nivel energético es una enorme puerta. Ujú, Es como si estuviera, pero es que no solo es enorme de alta, sino que también es enorme de ancha. Es ujú, como si se abriera una enorme cavidad ujú, en una roca y eso hace que entre energéticamente a lo que es ese lugar. Y ujú, yo lo que observo son muchísimos corredores como energéticos, ujú, tanto debajo de la tierra como en la superficie, pero a otro nivel dimensional. Es como si toda esta zona estuviera como atravesada por muchos como, como
bucles, haz de cuenta, así como energéticos, como círculos que van rodeando y que en algún momento suben y bajan, pero aún los de la superficie se acceden por esta enorme puerta. Yo lo que percibo energéticamente que recorre por estas zonas energéticas, estos círculos, Ira, son distintas emocionalidades que van pintadas todas hasta cierta parte con una devoción o fe, pero todas están en ese nivel como de la limitación y la represión, haz de cuenta, como si sintiera una esclavitud justificada por la fe en un punto muy extremo, por ejemplo. Pero de ese punto extremo hacia acá se perciben desfragmentaciones de esa misma emoción, represión, no puedo decir las cosas, pero todo envuelto en un aro de fe. Y ese aro de fe es energético y de alguna forma permite ciertos accesos a estas líneas cuando se sincronizan como en el mismo lugar las personas, y solamente sirven como para acrecentar esta parte de la fe, y aunque no polarizan esta parte de la limitación, pero sí acrecentan esta parte de la devoción. ¿De dónde es donde toma la fuerza ese portal energético? ¿De dónde es creado? ¿Quién lo pone ahí? ¿Cómo se hace eso ahí? Margarita. Bueno, cuando empecé a entrar, sentí que tenía que romper mucha maleza porque la energía densa, oscuro, y en la medida que fui entrando, empecé a sentir mucho más claro el panorama. Mi Ujú, cuerpo empezó a sentirse mucho más liviano, ujú, pero vi una especie de portal, pero en el cielo, un gran portal que primero empezó a mostrarse como una esfera y después él se vuelve invisible, visible en ciertos momentos, pero es una noche que está tan estrellada en este momento que esa conexión con ese portal, con esa esfera, produce en mi cabeza como si mi cerebro estuviera conectándose con este portal, como si mi cerebro se estirara y conectara con la frecuencia de él. Pero cuando empiezo a percibirlo fuera del planeta, yo veo este portal, este orificio, pero a su vez él está conectado con una rejilla, pero es una rejilla que tiene un color blanquecino, y de este portal hay un corredor energético que sale del planeta, pero tiene una sensación como si fuera un corredor tan largo, pero es de color negro, es oscuro, ujú. Okey, a ver, ese portal que sale de la tierra, del cielo, eh, está en el perdón, cielo. que sale del cielo y que conecta a la capa externa de la tierra, ¿no? Según lo que me dijiste, Sí, sale. Ujú. sale. Entonces, y ese corredor negro que se desplaza, ve hacia dónde va y con qué conecta. Mientras llegas ahí, Fede. Bien, en cuanto a organización como estructura de ciudad, Ujú, es algo que se siente como si fuera vivir adentro de círculos. Es como una espiral en forma del plano de esa ciudad, ujú, y hace como si fuera que todas las puertas de las pequeñas viviendas, que son como unos habitáculos de piedra, miren hacia un centro. En el centro de ese círculo hay un círculo bastante más amplio, y percibo como una fuente de agua. Ahí coincido un poco con lo que decía Nico, que hay una fuerte devoción en la forma de reunirse alrededor de esa fuente de agua, y mucha relación con lavarse la cara en esa fuente. ujú, Em, Hay una forma de organización política basada como en una especie de democracia. Es como que no hay un líder fuerte, sino que son em, formas de liderazgo compartida, como ujú, si fuera que, por ejemplo, el líder va modificándose cada un mes, una cosa así. O ujú. sea, no es alguien perpetuo que gobierna ese espacio. Entonces, en esa forma de liderazgo, la gente se siente como
em, como con unas ciertas libertades adentro de ese lugar. Cuando sí percibo esas reuniones, hay una forma parecida a la que nombró Nico, pero yo la percibo como una muralla de piedra como hacia la derecha de la ciudad y es como una forma bastante amplia, como si fuera una montaña, que tiene como ese espacio, un pasillo que conduce a esa fuente y ese pasillo que conduce a la fuente comunica la energía que la gente va depositando en esa fuente de agua cuando se lavan las caras. Ahí voy viendo cómo se proyecta el agua también sobre esa pared. Ok, a ver, vamos a ver qué energía es la que se mueve de las personas en esa agua. Ujú. Pero Jordania en ese momento hubo muchas cosas que influyeron en esa ciudad. Petra es una ciudad muy interesante porque ahí se adoraban también a los dioses musulmanes o los dioses griegos y luego llegaron los romanos y luego una gran mezcla ahí de muchas culturas. Observa cómo esta mezcla energética llegó a influir en la ciudad y qué es esta fuente de agua en la que tenían que ir a lavar los rostros las personas. Nico. Mira, Ira, yo me acerco a la estructura del portal de la puerta. Ajá. Cuando yo me acerco, observo que el portal reacciona a partir de que empiezan a materializarse distintos símbolos que van recorriendo su marco. Todos los símbolos, Ira, son compuestos de flechas. Son flechas envolviendo círculos, flechas como cruzando a través de cuadrados, flechas atravesando triángulos y todos hacen como distintas simbologías que la parte como ramificar son flechas. Y cuando yo toco la energía de estos símbolos, Ira, lo primero que me parece es como un mensaje en donde el nombre que resuena es Salomón. Salomón. Y haz de cuenta que lo primero que se presenta es como un descifrado Ujú. que mi energía atraviesa y que después al entrar el portal ya estamos en lo que sería una representación gráfica de un panteón de dioses. Ándale, un panteón de dioses, ok. Es como si hay en distintos como tabernáculos, como en distintas cavidades ya dentro del portal, distintos tipos de elementos, pueden ser ollas, porque de este lado veo ollas, ahí al fondo veo como esas em, arcas, como cuadrados dorados, Ujú. veo también distintas pirámides pequeñas, incluso estoy viendo también allá en el fondo simbologías que son de Mesoamérica, de los incas. Ujú. Aquí hay representación de muchísimas entidades y deidades que nosotros conocemos como de público general. Ujú. Ok, vamos a ir a ese lugar y sin tocar, solamente vamos a observar qué es realmente ese lugar. ¿Es una biblioteca? ¿Es un lugar donde se encuentran todas esas energías? ¿Para qué? O sea, ¿cómo es esa energía que entra y está resguardando estas cosas en ese lugar? Margarita. Bueno, yo veo este corredor energético que está conectado al extremo opuesto a una esfera y hay un calor increíble, una cantidad de energía que en este momento está en movimiento y yo lo veo como una biblioteca. Es como la biblioteca que conecta a la Tierra con información, como si esta esfera que trae en el centro mucha energía que está en movimiento, conectara y llevara información que va a ser vivida y va a ser experimentada en la Tierra. Por eso es que hay como tanto palpitar, esta esfera también la sensación de esta biblioteca, porque tiene una energía más de biblioteca, tiene diferentes niveles y tiene diferentes esferas. Pero acá hay mucho movimiento, como te decía, hay mucha energía que está entrando puntual a ese punto de la Tierra. Ok, pero entonces,
tú dijiste, esa energía que va a ser vivida en la Tierra. Ok, Ujú. ¿cómo se decanta la información que va a llegar a este domo o a este portal que está en el cielo para vivirse en la Tierra? Vamos ahí, eso es interesante. Fede. Bien, lo que percibo es muy parecido como a lo que también, o sea, tiene una relación con lo que ve Nico, Ujú, porque al ver toda la multiplicidad de creencias que hay en este círculo, es ujú, como si ellos en comunidad encontraran una forma de convivir con diferentes formas de creer en diferentes dioses o deidades, ujú, pero lo comunican a través de esa fuente. Cuando ellos mm, se lavan la cara, es ujú, como si purificaran y entregaran a su Dios lo que no, lo que sería como el pecado o la mugre que cubre su cuerpo, algo así. Entonces, cuando se lavan, esa energía va directamente hacia ese punto porque veo como si fuera como si fuera una corriente de una laguna, o sea, una fuente, pero móvil, que tiene como una rama que va hacia ese punto de la, de la montaña energéticamente y lo que va haciendo es como construir una conexión entre todo ese círculo que es la ciudad de Petra y, y esta montaña que percibo que tiene diversas como conexiones intraterrenas adentro de la montaña. ok, ¿a dónde van las conexiones de esa montaña? A dónde nos llevan? Y em, vamos a ver si esta estructura de estos templos que datan de más de, no sé, 8,000 años, no sé cuánto estos templos tienen, em, están construidos en base a que ya ves que dices que hay mucha diversidad de creencias. Dices, llegan y se lavan la cara y se lavan la cara como para decirle a su Dios, el que sea, que se limpian. Observa hacia dónde van y cómo este gran templo, bueno, el que todos conocemos, que está en la pared, en la montaña, fue construido y que guarda en estas formas que presenta. Nico. Ok, Ira, ¿me escuchas? Sí. Mira, es cierto que, que el lugar tiene una sensación de información. Ujú, Es cierto que se percibe como cierta sabiduría que puede ser extraída del espacio, pero hay una cuestión aquí Ira, que me acabo de dar cuenta y es que en este lugar nadie vino y dejó. Este no es un lugar de repositorio, o sea, no es un lugar donde vienes y dejas, no. De aquí se ha tomado influencia para crear distintas corrientes energéticas y de pensamiento. Este lugar, yo lo veo siendo llenado de información de todas estas características diferentes que representan cada uno de estos dioses en una etapa muy antigua en donde se le otorgó a las energías una representación gráfica, incluso mucho antes de que formaran un egregor, porque puedo sentir en el punto en el que se corrompe esa información y se forman los egregores de las distintas deidades. Pero haz de cuenta que aquí Ira, hay información de energías específicas manifestadas en entidades que de ajá, alguna forma en algún ciclo planetario se relacionaron mucho con el hombre. Cuando este personaje, que es el que veo, es este Salomón, ujú, es como el último, como uno de los últimos escultores o uno de los últimos, como es que por decir escultor me refiero a que es uno de los últimos que le ar- dio una arreglada al lugar, ujú, como un arquitecto, ajá, como si le hubiera añadido ciertas simbologías, porque en la época que él cruzó por aquí, estas informaciones estaban extremadamente estimuladas. Había demasiada energía que salía de aquí y que hacía que los hombres en una etapa de la humanidad justificaran demasiadas muertes, porque cada uno de ellos se envolvía con lo que venía y tomaba de aquí y empezó a hacer oposición entre deidades.
este lugar ha sido una fuente de guerras, Ira, a partir de creencias que llegan y chocan, porque las personas no han sabido em, como observar que todas las energías se encuentran aquí, por ende, tiene sentido que convivan. Han llegado aquí a tomar banderas, Ujú, eligen a una entidad y salen con la idea de la defensa o con la idea de la fuerza que esa entidad les otorga. ujú. Okey. Entonces, ¿me permites hablar con ese Salomón ahorita en la Sí. vueltita? Okey, Margarita. Bueno, yo lo que veo es que salen de esta esfera, salen seres que van entrando a la tierra, son sembradores como de creencias, de sabiduría. Lo que yo veo es que estos seres van conectando con diferentes niveles de la tierra, con diferentes dimensiones, y lo que hacen es crear una energía a través de todas estas creencias, de todo este conocimiento que envuelven a la tierra y lo envuelven en todas estas formas de pensamiento. Entonces, al entrar ellos, yo veo cómo ellos van entrando, van tomando una forma humana, y en el momento en que ellos pisan o tocan la dimensión que les corresponde, la energía del conocimiento que ellos traen se esparce por la tierra y se esparce por la dimensión que a ellos les corresponde. Por eso es que se ven diferentes niveles, y hay momentos donde veo mucha agua, veo como muchas rocas, veo muchas montañas, veo muchas formas energéticas, pero también empiezo a ver cómo en estos territorios, o en ese territorio puntualmente, se van creando unas pirámides en cristal que están cubiertas por cúpulas, pero esta arquitectura también está manifestada en diferentes dimensiones de la Tierra. Todas, entre ellas hay una comunicación. No hay nada que esté suelto digamos, en estos puntos de la Tierra. Bueno, ya ves que Tesla decía que que las pirámides eran un centro de de comunicación energética. Su Sí, proyecto fue una pirámide para que se alimentara de su energía y producir energía limpia, pero bueno, eso es otra cosa. Estos seres que vienen, a estas dimensiones a dar información, ¿qué es la información que vienen a dar? Dependiendo de cada nivel, o sea, donde van llegando, ¿qué es lo que vienen a dar? Porque tú dijiste lo que se va a vivir en la tierra, como diciendo que ellos vienen como si vinieran, vamos a decirlo así, de un futuro a dar una una programación o una como, enseñanza a la como tierra. profetas, como unos profetas que Exactamente, vienen. Exactamente. para cumplir. Observa de dónde, cómo y Ujú. cómo es esto que nos dan. Fede. Bueno, lo que observo primero es como si fuera que adentro de este templo hubiesen primero Ujú, como columnas que están manifestadas con formas de estatuillas, y energéticamente es como si fuera que en cada estatua hay como una cavidad energética que al tocar la planta de los pies de estas estatuas, esa cavidad se abre, es como si fueran portales, microportales, ujú, adentro de todo ese gran templo. ujú. Entonces, lo primero que observé es que como cuando uno mira desde arriba, tanto el pueblo que está enfrentado como a este templo adentro de la montaña y el templo en sí forman un número 8 Mm, que se une por el conducto este de agua, y cuando entra ahí adentro yo percibo que son, no sé por qué sentí primero como 14 y después como si se desdoblaba a 21. Y es como si hay 21 puntos como alrededor del suelo que van transmitiendo informaciones a distintos puntos geográficos de la Tierra. No percibo que sea una conexión intraterrena tan profunda. Lo que percibo sí es cómo va entrando como una cierta cantidad de información que le pertenece como a esa deidad que está ahí sobre ese portal, y entra y por esta cavidad viaja a diferentes puntos para ser manifestados como en otros territorios a través de aguas o de la misma vibración de las moléculas de la Tierra. ujú. Entonces,
Este infinito en el centro es esta agua que se conecta con de los pies de estas esculturas que hacen microportales que se van conectando a estas 21 ciudades, vamos a decir, o 21 territorios de cada una de las deidades, ¿es así? Sí, así es. Es como si fuera que cada deidad Ujú, lleva una, porque se siente como si fuera que cada uno lleva una información correspondiente con la creencia que lo sostiene. ujú. Entonces, esa creencia se comunica y se esparce en la forma egrégora de los pueblos a través de la tierra y del agua. Ok, entonces dime cuáles son los 21 países principales, porque si no, pues van a ser muchísimos, pero los más recurrentes de estas esculturas. Nico, Está listo, Ira. ok. ¿Cómo dijimos que se llamaba Salomón? Te escucho. ¿Qué tal? Bienvenida. Gracias. Cuéntame, ¿qué es este lugar tan impresionante? En ocasiones me pregunto, ¿cuándo fue la primera vez que se comenzó a utilizar? Al llegar aquí la primera vez que me ha tocado a mí, cuando aún tenía un cuerpo, pude percibir el bucle importante de energía que se formaba en este espacio. Ujú, Es como si las líneas de existencia aquí encontraran un doblez y pudieran girar entre ellas mismas, lo que provocaba un espacio energético bastante abierto, ujú, indomable. Así ujú, que tengo entendido que humanos antes de nuestra humanidad depositaron aquí información a través de cristales y a través de resoluciones de luz en las que distribuían la información de distintas fuentes energéticas que se podían encontrar alrededor del mundo. ujú. Este lugar es muy antiguo. En ese lugar podemos encontrar información desde las primeras culturas que habitaron este planeta. Hay energías bastante antiguas en este lugar. Se perciben vibraciones de existencia en las cuales no había un atisbo de conciencia humana como tal, solo herramientas, Ujú. pero la Eh, energía estaba demasiado suelta cuando o- yo llegué aquí. ok, ¿qué quieres decir con demasiado suelta? La energía del lugar controlaba a los pueblos aledaños. Ujú, Todos gritaban por ser poseídos. Todos decían que los demonios invadían sus sueños. Todos hablaban de manifestaciones milagrosas y desastres y acontecimientos inmediatos, a partir de demonios que no dejaban a los pueblos alrededor de este lugar descansar. Se me llamó como exorcista, se me llamó para venir y limpiar las energías de todos esos demonios, pero fue mucho más lo que encontré. Encontré la fuente de la misma energía que ellos llamaban demoníaca, que ujú, no es nada más que las representaciones de la fuerza natural a través de deidades que ha venido construyendo la humanidad y que les ha dado poder y que les ha dado fuerza, que les han dado autoridad. ujú. Así que lo que hice fue encerrarlo todo. Y al encerrarlo todo, ¿qué pasó con esta energía que convivía aparentemente con la humanidad? Hubo un descanso, Ujú, hubo muchas energías que no pudieron regresar y quedaron sueltas. Si en este momento de tu existencia consideras que hay una gran variedad de creencias, déjame te digo que estás equivocada. ujú, Cuando este lugar era libre, técnicamente cada humano pensaba una cosa diferente. ujú, Era en extremo diverso. ujú. Cada Claro, quien bueno, luchaba para su lugar. claro, ahorita las personas no piensan, todo está de alguna forma manipulado hacia una sola línea, ¿no?
porque no fueron muchas las energías las que quedaron fuera, que tienen que ver con las fuerzas planetarias. Ujú. Fueron solo algunas y fueron corrompidas por distintas agrupaciones de humanos. Eso es lo que crea la devoción. Este lugar, de alguna forma, implicaría el inicio de la fe, el inicio de la creencia al humano, a que su conciencia depende de algo más grande que ellos. Ujú. Yo llegué aquí con la bandera de mi Dios. Yo llegué aquí con la bandera de una fuerza que creí que me protegía. Ujú. Cuando me di cuenta de la similitud de esa fuerza con todo lo que habita en este lugar, pude entenderlo todo. No hay energía que nos protege. No hay entidades que están aquí para ningún tipo de juicio, pero tampoco para ningún tipo de bendición. Muchas de las energías en este lugar ni siquiera se comprenden a ellas mismas. Son exigentes, son frías, calculadoras, pero no con un atisbo de maldad, simplemente con una existencia diferente a la humana. Algo que tienen en recurrente todas es que consideran al humano como un tipo de sirviente, como un tipo de servidor, y desean de su trabajo, desean de su sacerdocio. Estas energías aquí, las encerradas, se percibe cómo se mueren por salir, se percibe cómo se mueren por ser adoradas. Hay una necesidad importante de estas fuerzas para ser aceptadas por la humanidad, pero de la forma corrompida en que ellas ahora se comprenden, no como en un principio pudieron haber sido. Eh, quiero preguntar, ahí dicen que hay arcas, que hay vasijas, que hay papiros, que hay cosas que tienen información. Esa información que está guardada, ¿a qué épocas importantes corresponden de la humanidad? Hay muchísimas épocas, pero aquí tenemos registros de información prediluviana, incluso información preglacial. Estamos hablando de millones de años. Ujú. O sea, ahí hay información de lo que se considera Lemuria, todo esto antes de lo que se nos ha explicado. Sí, este lugar fue un centro, un punto en algún momento, cuando el planeta movía sus continentes de otra forma, cuando había más continentes incluso. La información que se resguarda aquí habla de distintas terraformaciones, habla de distintas épocas de la misma Tierra en la que ella como entidad fue creciendo también. Este lugar hace 130,000 años estaba debajo del mar. Ujú. Ahora es una montaña seca. Después quizás se vuelva a convertir en un valle, pero su composición energética no se dejará, porque te repito, aquí las realidades tienen un pliegue y por tanto hay mayor perceptibilidad de la manipulación de las entidades y del mismo humano. Entonces, de toda la aparente información que tenemos los humanos, ¿qué tanto de lo que sabemos, por ejemplo, de los egipcios, de Lemuria, de Mu, de todos estos continentes aparentemente desaparecidos, o de lo que aparentemente encierran los polos, o este tipo de cosas, qué tanta información en realidad nosotros sabemos y qué tanto de eso está, vamos a decir, velado para la humanidad? Entiendo completamente tu pregunta. Sin embargo, tienes que entender tú algo. La Tierra en sus funciones energéticas no es tan disciplinada, se distribuye, es Ujú. abierta, es libre. Ujú. Los centros de información que la misma planeta ha agregado a su estructura, Ujú. no todos guardan las mismas energías. Este espacio, puedo percibir situaciones como las que mencionas. Sin embargo, debes de recordar que aquí
solamente encontramos fuerzas naturales, Mm, vestigios de información que después fue comprendida y evolucionada a entidades vivas. ujú. La información que tú buscas se encuentra en otros lugares de este planeta. Okey. Entonces, la información que tienes ahí son quizá, a lo mejor, escritos o papiros o cosas que nos dan información de cómo tratar o cómo llevar esta forma de convivencia con estas entidades de una forma aparentemente más natural. Digamos que la información que se encuentra aquí fue el primer contacto entre humano y cada una de estas entidades, la primera conversación, la más pura, el verdadero intercambio energético que se realizaba uno con el otro y con la sinceridad de que ambas entidades, tanto la humana como la extranormal, sabía y entendía a qué se comprometía. Entonces, ahí es donde están los primeros acuerdos, a las primeras formas de pedir o de convenir vivir juntos las entidades externas y el humano. Así es. ¿Y cuál era el común denominador entre los dos? ¿Qué se pedían unos a otros generalmente? Lo que no se podía obtener de manera individual. El humano solicitaba por lo general salud, situaciones que tenían que ver con incapacidades de sus acciones, inteligencia, hasta belleza. Las entidades solicitaban acciones humanas, laborales, gráficas, fuerzas, amplificaciones de su propia energía. Empezaron a solicitar templos, empezaron a solicitar lugares, hasta sacrificios. Ujú. Y el hombre con tal de obtener, pero ¿qué pasaba en el humano que pensaba que la entidad podía darle una belleza? Lo mismo que pasa ahora. Percibía una sensación de superioridad. El humano no es diferente, ni en el principio, ni de donde tú vienes. Entonces, en ese sentido, seguimos igual, lo que tú percibes. No igual. En este momento puedo entender cómo tu pensamiento está lleno de demasiadas cosas. Tienes demasiada información basura. Hay mucha información innecesaria en la estructura de lo que el mundo que percibo a través de ti pudiera entender. Ujú. Puedo percibir que están peor porque ni siquiera sus pensamientos son propios. Bueno, sí. Ahora, aparentemente, la capacidad mental del ser humano aparentemente se ha reducido un poco. Solo está ocupada por información que no necesita. Ujú. Okey. ¿Algo más que me quieras comentar? Mis sellos son fuertes. Ujú. Espero poder contener este lugar por mucho tiempo, pero la misma presión del humano por descubrir nuevas cosas, nuevas creencias y seguir entregando devociones a nuevas formas hace que mis sellos sean cada vez más débiles porque las energías que desean ser adoradas que se encuentran aquí quieren salir. Ujú. Bueno, pues bueno, suerte. Nico desconecta. Descansa. Margarita. Bueno, yo veo que la información origen que viene de esta esfera que está conectada con la Tierra, cuando ella sale y vemos estas pirámides que están contenidas o resguardadas por estas cúpulas, son templos que están en el etérico y están en diferentes dimensiones, donde la información de esta esfera, de este origen, está fragmentada en estos templos. Entonces, la forma que van tomando estos templos están relacionados con el territorio donde ellas estén conectadas.
Los templos se ven iguales, se ven en pirámide y se ven con el círculo, pero cuando ya empiezan a tomar y cuando empiezan a conectar con el territorio y con las creencias, estos templos van tomando, como te digo, las características. Ahora, hay una conexión muy, muy profunda de estos templos con el agua. Cuando se siente el agua, se siente una tranquilidad, se siente mucha paz y se siente una necesidad. Es fácil navegar en estas aguas, pero estos templos que tienen la sabiduría fragmentada por creencias, que eso también está conectado con la fragmentación que tiene el ser humano, cuando tú observas estos templos, ellos tienen su lado opuesto. Pero este lado opuesto que está inverso, está invertido en la Tierra, hay una capa protectora que permea esta información. Entonces uno quiere como tratar de entrar, pero esta capa está resguardando la información que contiene el otro lado y nosotros solamente tenemos parte de la información. Por eso es que la sensación que sentimos nosotros como humanos son como la parte de la información y queremos la totalidad de la información, pero eso es parte de toda esta forma en que toda esta energía, porque es como una especie de biblioteca, energía origen, ha puesto y ha dispuesto esto sobre la Tierra. Porque si realmente la energía o el conocimiento, esto se uniera en una gran esfera, este gran conocimiento dejaría de estar fragmentado y dejaría de estar tan partido y esto conectaría con el humano inmediatamente. Entonces, aquí yo veo muchas formas de pensamiento, muchas creencias, muchas arquitecturas Ujú. y muchas conexiones, porque estos templos etéricos que están suspendidos se vuelven también como una especie de bibliotecas y de universidades, donde muchas personas van, conectan y conectan con esa información, algo como Shasta, algo más o menos es la relación que tienen estos templos que están alrededor de la Tierra. Okey, pero fíjate una cosa, si ves esto así, Mm. entonces, esta fragmentación de estos templos en los distintos niveles de existencia, quiero que verifiques si es que puedes acceder a diferente información dependiendo del estado de conciencia que el humano Mm. vaya avanzando, porque también si llega todo junto, como tú decías, se une todo junto y se conecta directamente con el humano, hay información que si llega demasiada a un humano se vuelve loco en un segundo, ¿no? Total. Entonces quiero que observes si estos grados de poner así la información es dependiendo del grado de conciencia que el humano tenga. Y si es así, cómo ellos empezaron a valorar cómo y qué información debe acceder a cada grado o a cada estado de conciencia. Fede. Bueno, los puntos que se van conectando con la Tierra es como si fueran por zonas que se marcan por un punto principal y el mayor, como la mayor vena que veo ahí abajo es Mm, conexión con India. India. Ujú, Después se percibe Italia, más específicamente Roma, ujú, y alrededor de ese punto es como si se van expandiendo otras conexiones. Em, Después está en China, una ujú, bastante fuerte, en, en Pakistán, en Israel, ujú, en Egipto. ujú, eh, Hay un punto en Sudáfrica ujú, también. Hay un punto en Nueva Zelanda, hay un punto en Sydney, Australia. ujú, Hay otro punto que está como en el sur de Chile. ujú, Después hay un punto en Buenos Aires. ujú, Hay otro punto en Panamá. ujú, Hay otro punto en una zona de Estados Unidos que sería como el centro-este, ujú, como al lado del Atlántico. ujú, Em,
Y después hay como otra zona, como si fuera en Groenlandia, Ujú, y en esas zonas de islas hay como otros puntos aislados, pero los más fuertes son India, Italia y China. ujú. Ok. Observa esta energía que se mueve, si es de dos vías o solo es de una vía, cómo es la energía que se va moviendo de ese lugar y si todavía desde la antigüedad hasta hoy sigue ese flujo energético o no. Nico, ¿cómo te sientes? Bien, Ira. ¿Sí? ¿Cómo percibiste la energía del lugar? Es una energía que está bastante apretada, Ujú, como esta sensación de contención que este arquitecto desea mantener, es clave para como un tipo de estabilidad incluso de la estructura física, ujú, pero aún así se percibe como algo que es complicado de tragar, ¿sabes? ujú, Como algo como bastante amargo. ujú. Es como él saca su información. Digamos que en su impresión de arquitecto ha de ha dejado como cierta, fatalidad en el concepto de su estructura, o sea, es fatalista él. Claro, aparte se me figura esas historias de los hijos de Cronos, ¿no? Que lo encerraron en una caja y que le Ujú. pusieron se me figuró mucho esa, esa, Es que esa él como él historia. en su estructura de mente, al fin y al cabo, él como humano, Ajá. antes de permanecer a una estructura energética, porque ahora forma parte de la estructura de esta zona, Ujú, incluso a él cuando lo estaba canalizando, lo veía en muchas zonas del planeta, Ira, ujú, pero, su percepción mental daba a que todo fueran demonios. ujú. Entonces, había como una condición de maldad que agregó a bastantes entidades que se encuentran encerradas en este lugar, que no necesariamente la reflejan, Claro, pero que en un sentido que sí él mencionaba, claro, tenían demasiada influencia y creaban demasiada diferencia. claro, pero a final de cuentas es también basado en su propia creencia. O sea, él cree que son demonios y pues son demonios para él, ¿no? Ujú. Y así los trata. Y supongo Obse que sin la carga de creencia de su fe, sí Ujú, son demonios, como en un sentido general, pero como exponenciándolos a una fuerza sobrenatural más que nada. ujú. Sí, es estos como bueno, los sentí así como los caballeros del apocalipsis, ¿o cómo se llaman estos? Los pecados del ay, ni sé cómo se Como llaman. ángeles caídos, como algo Esos así, haz de esos de cuenta. la cosa de la peste y Mm, el no sé qué, y todas como esas los cosas, ¿no? jinetes del Los apocalipsis, jinetes, o sea. Pero bueno, ahora observa esto, cómo ha permeado a la sociedad con esta forma de estar encerrados ahí. Observa si ha afectado, si ha beneficiado, cómo a partir de eso a hoy, si realmente ha cambiado o no para la humanidad este tipo de encierro que él tiene ahí. okey. Margarita. Bueno, cuando tú observas estas pirámides etéricas, estos templos etéricos, ellas están dispuestas en la tierra en forma de espiral. Mm, Hay una boca grande y ahí termina la forma como un embudo y el embudo conecta otra vez con la energía origen de esta biblioteca. Entonces, ¿qué pasa? Aquí lo que entra es este templo, digamos, entra este conocimiento, este templo con dogmas y creencias. Él empieza a pasar un ciclo circular hasta que termina su ciclo y sale de la tierra. Pero lo que hace estos grandes templos que van viviendo cada uno sus ciclos y su vida, porque es una vida que ellos van transmitiendo, una forma de vida a la tierra tiene un cambio en su forma, porque lo que pasa es que cuando estas energías en forma de esfera, o en forma de movimiento, hacen que la tierra en el centro vaya creando un corredor energético, que es el que permite y es el que le da el acceso para que estos templos puedan tener este recorrido, este ciclo y este movimiento. Entonces no se puede ver la forma de la Tierra porque las creencias y estos conocimientos hacen que la Tierra vaya cambiando de forma y vaya girando. Entonces la Tierra, por eso es que en el centro se ve como un gran corredor energético y este gran corredor energético es el que permite que estos ciclos de la Tierra puedan suceder. ¿Cuántas creencias, cuántas religiones? Son muchísimas,
porque cada una va entrando, va viviendo su experiencia en la tierra, va conectando con los seres que van conectando con ese nivel de conciencia, y una vez está sembrado ese nivel de conciencia, ellas salen para darle cabida al nacimiento a una nueva creencia o a un nuevo dogma, filosofía, religión. Por eso es que estamos viendo en la tierra cómo ella misma se va actualizando en creencias y en conocimiento. Entonces, ahora observa en esta forma en la que se ven estas energías con estas creencias o estas formas que van entrando, observa en este momento presente si está sucediendo este cambio energético o no, o ya está de salida, o está por entrada, o se está estableciendo. ¿Tú cómo lo ves? Fede. Bueno, lo que sí percibo es que son energías de doble vía con una retroalimentación bastante importante y percibo que sí fue cambiando mucho desde la antigüedad hasta ahora y lo que voy viendo es como si fuera a lo largo de la línea del tiempo este conducto se va engrosando o se va afinando. Los que yo te dije como puntos más importantes son los puntos que hoy se Ujú. encuentran más gruesos, sobre todo el de India, pero después le sigue China en espesor de retroalimentación y después por último Roma. Eh, pero es como si fuera que va variando mucho también el sistema de información que va por ahí adentro, porque es como si va cambiando según la forma en que el humano va modificando su propia fe. Y ahí Ujú. tiene que ver con cantidades de humanos que alimentan o no el egregor. Es como si fuera que la cantidad de población que está abocada a retroalimentar esos canales energéticos, si se aumenta, se ensancha ese canal y si disminuye, se adelgaza. Entonces, a ver, estos canales que están más gruesos, ¿qué egregores están alimentando ahora, hoy día? Mientras vas ahí, Nico. ¿Me escuchas, Ira? Sí, sí. Mira, yo lo que observo es que sí ha habido una afectación, pero no en el pero con un sentido, mira. Yo lo que entiendo es que a partir de esta última infraestructura energética que fue creada en el espacio, muchas influencias divinas, consideradas así por la humanidad, Ujú. dejaron de tener su percepción sensorial ante el humano y eso proveyó o como que fue un factor importante para que ciertas creencias se centralizaran. Entonces, Ujú. digamos que de alguna forma el encerrado o este aprisionamiento que hay de fuerzas naturales ha permitido que ciertas religiones y creencias sean dominantes. ¿Por qué? Porque muchas de las energías que se encuentran encerradas aquí tenían una capacidad divina, te lo repito, como aparte de la creencia del humano, Ujú. que ni siquiera fomentaban la religiosidad o la servidumbre. O sea, había entidades energéticas que representaban ciertas potencias naturales que se centraban o se colocaban cerca de humanos y de una forma libre, digámoslo así, sin retroalimentación, se permitían convivir energéticamente y por lo tanto potenciaba muchas de las fuerzas humanas. Ujú. Entonces aquí se encerró desde energías naturales hasta egregores y eso creó que la humanidad actual esté muy enfocada, aunque creemos que en muchas creencias, en realidad se las contamos de manera fundamental, no son Ujú. más de tres. Ujú. Entonces, eso fue la primera afectación que realizó este espacio, la Ujú. centralización de la fe. ¿Cuáles son las creencias básicas en las que el humano está ahora centrado? Margarita. Sí, en este momento presente el embudo ha cambiado porque la boca grande
del embudo en este momento se ha achicado, se ha ido angostando hasta el Reduciendo. punto que ha quedado como una especie de grieta. Y esto, en vez de tener este embudo que tiene esta forma de cono, la plantilla o esta rejilla del planeta ha cambiado de forma. Lo que ya están, como yo te decía, ya están eliminando la Tierra, está expulsando estas creencias y la sensación de esta contención o de sentir esta energía apretada que cada vez se está angostando es como si todo se estuviera desmoronando, todas estas creencias se están perdiendo ya em, en la vitalidad que tuvieron en cierto momento cuando ellos estuvieron en su máxima expansión. Ujú. ¿Y en qué está afectando esto al humano en este momento cuando se está sintiendo esta sensación comprimida? Esto también le está ayudando al humano que él empiece a eliminar las creencias, las formas de pensamiento que estuvieron conectadas con estos templos, con estos conocimientos que ya para el planeta es el cierre de un ciclo. Por eso es que se siente de esta manera angosta. Y es como esto, ¿no? Como el palpitar de la tierra que en un momento está abierta, está dispuesta a recibir, pero en este momento lo que está es eliminando y está en un gran movimiento donde esta red lo que está es desvaneciéndose. Está tomando otra forma. Entonces la forma de la tierra empieza a sentirse diferente. Uno mismo empieza a sentir ciertas incomodidades porque hay situaciones que vemos que ya no están correspondiendo con la vibración, con la energía de la tierra. Por eso es que tenemos que ir acoplándonos a esta nueva forma que la tierra va a tener cuando ella empiece de nuevo a expandirse energéticamente y vaya tomando una nueva forma, que eso por supuesto también va a estar conectado con nosotros. Ujú. Y puedes percibir cuál es la nueva energía que entra, o sea, si tiene alguna característica especial o alguna vibración especial. Mientras vas ahí, Fede. Bueno, el hinduismo como tal es uno de los egregores que más alimenta este espacio hoy día. El Ujú, budismo como un segundo egregor ujú, y el catolicismo también. Pero es como si fuera que el hinduismo está como muy fuerte, y es como si fuera que va incluso expandiendo las ramificaciones. mm. Los israelitas, o sea, los judíos y los musulmanes, y eso no están dentro de estas Sí están, pero no se perciben como muy cosas fuertes. preponderantes, Ok, claro. Son ok, venas más pequeñas, así, círculos más pequeños. ok, muy bien. Descansa. Nico. Ira, ¿me escuchas? Ajá. Mira, yo, similar a lo que observa Federica, pero yo lo veo en 3 representaciones gráficas. A ver. Observo que las mayores influencias de creencias en la actualidad se encuentran basadas en la creencia o en la devoción hacia la cruz, la Ujú, devoción al sol y la devoción a la serpiente. ujú, La devo ujú, la devoción a la cruz desfragmenta, todas las creencias que fueron evolucionadas de la abrámica, en donde ya hay una representación del avatar pez, porque así es como ujú. se presenta. En las del sol, es en todas las representaciones en donde un Dios Padre, eh, Origen, creó subsidios energéticos posteriores. Y la de la serpiente está más apegada a todas las creencias chamánicas del mundo. Y los rituales, ¿no? Y los Porque rituales, los exactamente. ujú, Todo lo que tiene que ver con los rituales, pero de una índole chamánica brujerística, están dentro de la desfragmentación de la serpiente. brujerística, nunca había oído esa palabra. Me la acabo de inventar ahorita. Brujerística, okey. Margarita. Bueno, yo veo que la forma que está tomando la tierra es la forma de la genitalidad femenina. Y Mm, cuando la tierra empieza a perder esta rejilla o esta malla, la sensación es de no deuda, la sensación es mm, de no sentir esta malla y de sentir un nuevo nacimiento.
nuevo nacimiento donde lo que en un momento se liberó. ¿Por qué está pasando esto? Porque también el humano está en un despertar, está en un recordar de quién es él. Entonces ya no está alimentando esta rejilla, pero eso hace parte del proceso, del ciclo que va viviendo la tierra y lo que ella en este momento está en este nacimiento. Entonces esto está en este momento en una forma como de una vagina de la genitalidad femenina que va a ir abriéndose poco a poco, va a ir abriéndose poco a poco, pero la sensación de sentirse ¿no? dentro de de este nuevo concepto de concepción de la tierra es mucho más expansivo para el cuerpo, es mucho más liviano, los movimientos son mucho más sutiles, pero son movimientos que te permiten sentirte mucho más elástico, porque la sensación de la rejilla había una sensación de contención. Aquí estamos en un punto crítico, donde nos sentimos, como te decía, como aprisionados, pero esto es un momento, esto es como si fuera una fracción, que es lo que se ve aquí, pero después esto va a haber como un gran nacimiento y aquí va a haber otro tipo de energía que va a estar conectada con la tierra. Perfecto. Chicos, vamos a desconectar. Desconectamos de todo y de todos porque vamos a volver. Y desconectados de todo y de todo, regresan donde está su vida, donde está su respiración en este momento presente. Y nos vemos, nos sentimos muy bien. Respiran profundo. Y abren los ojos. ¿Cómo les fue? Fantástico. Interesante viaje. Interesante, ¿no? Ujú. Sí. Increíble. Sí, Petra es interesante, pero bueno, mucha información, muchas cosas. No te oigo, Nico. Que me recordó la estructura energética que tenían más o menos la cueva de los tallos. ¿Parecido? Como una estructura Parecido. similar. Ok. Bueno, gracias, chicos. Gracias a todas las personas que hacen favor de seguirnos. Gracias, seguimos aquí. Escríbanme a mi correo info@iracemahipnosis.com. Seguimos aquí. Un abrazo y cortamos la grabación. Bye. Chao. Bye.